Jerjes es famoso por muchos proyectos de construcción por todo el imperio, pero por lo que más es conocido, tanto en fuentes antiguas como modernas, es por la inmensa expedición que organizó contra Grecia en el año 480 a.C., que según Heródoto reunió al ejército más grande y mejor equipado en pisar un campo de batalla hasta ese momento. Su madre fue Atosa, hija de Ciro el Grande, fundador del imperio aquemenida. Por este motivo fue aceptado como un gran rey antes incluso de haber demostrado su valía. Era hijo de Darío I el Grande, quien con la intención de castigar a Atenas por haber respaldado la revuelta de las colonias jónicas contra el gobierno persa en el año 499 a.C., había invadido Grecia en el año 492. Los ejércitos griegos derrotaron a los persas en la batalla de Maratón en el año 490 y Darío murió en el año 486 a.C., antes de poder organizar otra ofensiva. Jerjes no era el mayor de los hijos de Darío, pero como el primogénito de su matrimonio con Atosa, fue elegido sucesor. A la muerte de Darío, el hermanastro mayor de Jerjes reclamó el trono, pero fue rechazado porque su madre era una plebeya, mientras que la madre de Jerjes era la hija del gran Ciro. Se casó con la princesa Amestris, hija de Otanes, que se convertiría en madre de sus hijos Darío, Histaspes, Artajerjes I, Aquemenes y sus hijas Amitis y Rodoguno. Una vez hubo asumido el trono, Mardonio, el comandante y jefe de los ejércitos de Jerjes y primo y cuñado suyo, lo presionó para que renovara la campaña contra Grecia. Parece ser que los motivos de Mardonio eran personales, ya que esperaba gobernar la nación conquistada como sátrapa tras la victoria de Jerjes. El tío y consejero de Jerjes, Artabano, intentó convencerlo de abandonar la expedición, pero los argumentos de Mardonio prevalecieron. A pesar de ello, había muchos asuntos que atender, tales como la insurrección de Babilonia y las revueltas contra el gobierno persa en Egipto, y Jerjes pasó gran parte del año 485 sofocando estos problemas y restaurando el orden. Aunque su abuelo Ciro había sido un amigo de Babilonia, Jerjes había subyugado la ciudad y fundido la estatua de oro de Marduk, su deidad patrona. Esto constituyó una afrenta seria a la dignidad y la tradición de Babilonia, porque una de las obligaciones religiosas del gobernante era tomar las manos de la estatua de Marduk en el festival del Año Nuevo para garantizar la continua prosperidad por todo el país. Por lo tanto, Babilonia gozaba de cierto prestigio entre las ciudades de Mesopotamia, por ser el lugar en el que se realizaba este ritual. Ciro había oficiado este festival sin faltar, al igual que Darío, pero Jerjes lo consideró un asunto de poca importancia. Ignoró las relaciones establecidas con sus antiguos aliados, refiriéndose a sí mismo como el rey de los persas y los medos, y los trató a todos como súbditos de su gobierno. Babilonia se rebeló contra él en 2 ocasiones antes de que él la asediara y aplastara. Con una relativa paz establecida en su imperio, volvió de nuevo la vista a Grecia y a la conquista. Se pasó 4 años amasando suficientes suministros y armamentos para la campaña, además de reclutar todos los hombres que pudo de diferentes regiones para garantizar la victoria. Según Heródoto, el tamaño de la fuerza de expedición de Jerjes era de más de 2 millones de hombres y 4.000 barcos. Diodoro Sículo y Quinto Curtio confirman la inmensidad del ejército de Jerjes, aunque los números que ofrecen no coinciden ni con los de Heródoto ni entre sí. Para poder mover sus barcos libremente, hizo excavar un canal en el istmo de Asio, cerca del monte Athos, cuyos restos todavía se pueden apreciar hoy en día. Ya desde el principio los presagios no eran buenos para la ofensiva de Jerjes. Se dice que el Helesponto se levantó en revueltas a su paso. Para poder mover a su enorme ejército, Jerjes construyó puentes para cruzar el agua. Los griegos, mientras tanto, habían movilizado sus ejércitos bajo la dirección de Atenas y enviaron a sus fuerzas a enfrentarse a la expedición persa y defender el continente. Las batallas de Artemisio y las Termópilas, que ocurrieron más o menos a la vez, les dieron victoria a los persas, que les permitieron acceder a Grecia y se dirigieron hacia Atenas en cuanto pudieron. Jerjes estaba tan enfurecido con la resistencia ateniense que quemó la ciudad en un ataque de furia, cosa que lamentaría tanto después que hablaría de ello como su único remordimiento en la campaña entera. En ese momento, los griegos que habían abandonado Atenas y gran parte del campo habían reunido sus ejércitos frente a la costa de Egina y en el Peloponeso, mientras que su flota estaba atracada en los estrechos de Salamina. Jerjes convocó un consejo de guerra para decidir su siguiente movimiento, y si enfrentarse o no a los griegos en Salamina, regresar a casa contento con la destrucción de Atenas o considerar otras alternativas. Mardonio le aconsejó entablar una batalla marítima, al igual que todos los demás líderes aliados, excepto por Artemisia de Caria, que le ofreció otras opciones a Jerjes.
Afirmó que para asegurarle la victoria no tenía que hacer nada más que mantener a los griegos donde estaban hasta que se quedaran sin suministros y pidieran la paz. Aunque claramente respetaba la opinión de Artemisia y le agradeció su consejo, al final eligió la opinión mayoritaria y se comprometió con su enfrentamiento naval. La batalla de Salamina que ocurrió después fue un desastre para la flota persa y le salió cara a Jerjes. Tras esta derrota volvió a consultar el consejo de Artemisia, que le dijo que debería regresar a casa y aceptar la oferta de Mardonio de quedarse y conquistar a los griegos en nombre de Jerjes. Esta vez aceptó su consejo y se marchó del país, y Mardonio se quedó para continuar con el esfuerzo bélico. Mardonio fue derrotado el año siguiente en la batalla de Platea, que se luchó el mismo día de la decisiva batalla de Micale, el 27 de agosto del año 479 a.C. Mardonio murió y con su muerte los ejércitos de Jerjes se dispersaron y las ambiciones del rey de subyugar a los griegos quedaron aplastadas. Tal y como había predicho el augurio, Jerjes regresó a casa cojeando y con tan solo una fracción de su ejército, y se vio obligado a comer cortezas, malas hierbas y hojas porque no quedaba comida en las regiones por las que había pasado. Los hombres se vieron plagados de enfermedades y muchos murieron de disentería. Para cuando Jerjes hubo cruzado el Helesponto y llegado a Sardis, casi no le quedaba ejército. Una vez de regreso, Jerjes se concentró en construir monumentos más grandes e imponentes y completar más proyectos arquitectónicos que su padre. Al hacerlo, agotó el tesoro real más de lo que ya lo había hecho su expedición a Grecia. Se dedicó a mantener los caminos por todo el imperio, en especial el camino real por el que se transmitían los mensajes, y dedicó tiempo y fondos a expandir lugares tales como Susa y Persépolis. Aunque el palacio de Darío seguía en pie, Jerjes encargó un proyecto arquitectónico aún más elaborado para edificar su opulento palacio cerca, y también encargó la construcción del Salón de las 100 columnas y el edificio que los arqueólogos han designado el Harén, que puede que en realidad sirviera como tesorería de Jerjes. El coste exorbitante de estos proyectos, aunado con el coste de la expedición a Grecia, puso una presión tremenda en los súbditos de Jerjes a través de los impuestos. Sin embargo, Jerjes pareció no darse cuenta de que había un problema y siguió haciendo lo que le plació. Por ese motivo, algunos estudiosos han marcado su reinado como el principio del declive del imperio aquemenida. Según Heródoto, el amor de Jerjes por las mujeres y su falta de control hicieron que buscara a la esposa de su hermano Macistés. Cuando ésta lo rechazó, hizo que uno de sus hijos, Darío, se casara con la hija de Macistés, Artainte, con la esperanza de que gracias a esta unión pudiera acercarse más a la esposa de su hermano y seducirla. Sin embargo, cuando vio a Artainte, la deseó más aún que a su madre, y al acercarse a ella, ésta accedió. Heródoto informa de que en torno a la misma época, la esposa de Jerjes, Amestris, le había tejido un bonito chal, que le gustaba tanto que lo llevaba a todas partes. Artainte admiraba el chal, y un día cuando Jerjes le dijo que le daría lo que quisiera, le pidió el chal. Intentó que le pidiera otra cosa, porque sabía que si le daba el chal que le había hecho su mujer, ésta descubriría la aventura. Sin embargo, como le había dado su palabra y Artainte se negó a aceptar ninguna otra cosa, le acabó dando el chal. Como se temía, Amestris se enteró de que el amante de Jerjes llevaba el chal y planeó vengarse. Decidió centrar sus energías no en Artainte, sino en su madre, a quien culpaba por no haber criado bien a su hija. En el banquete real, conocido como Tukta, que se celebraba una vez al año y en el que el rey concedía regalos a sus súbditos, Amestris le pidió que le enviara a la esposa de Macistés. Al igual que con Artainte y el chal, Jerjes le suplicó a Amestris que le pidiera cualquier otra cosa, pero ella no accedió. Así que Jerjes le envió su cuñada a Amestris. Esta en venganza le cortó los senos y se los arrojó a los perros, le cortó la nariz y las orejas, los labios y la lengua, y después la mandó de vuelta a su casa totalmente desfigurada. En respuesta, Macistés intentó una revuelta en Bactria, pero Jerjes, al enterarse de sus planes, lo capturó y los mató a él, a sus hijos y a todos los hombres que había logrado reunir. En torno al año 466, el general ateniense Simón llegó a Asia Menor, entonces en manos de los persas, para ayudar a las ciudades griegas que habían declarado su independencia y alentando a más a rebelarse. Jerjes envió un gran ejército de tierra y mar a lidiar con Simón y recuperar el control de los griegos jonios. Después, Asia Menor podría servir para lanzar una tercera invasión en Grecia que redimiría el fracaso anterior de Jerjes. Sin embargo, sus ejércitos fracasaron frente a los de Simón en la batalla del Eurymedonte en torno al año 466, y Jerjes abandonó sus ideas de conquistar Grecia.
Después regresó a sus proyectos y diseños arquitectónicos para monumentos aún mayores, más grandiosos, que conmemoraran su reinado y distinguirse de su padre. Sus planes de desarrollo se vieron truncados cuando fue asesinado por su ministro Artabano, que también asesinó a su hijo Darío. El otro hijo de Jerjes, Artajerjes I, mató a Artabano y se hizo con el trono y terminó los grandiosos planes arquitectónicos de Jerjes en su propio nombre y por su propia gloria. Jerjes es conocido por su extravagancia y opulencia, características que se reflejan en la narrativa griega, donde a menudo se le describe como un tirano cruel y despiadado. Sin embargo, muchas de estas historias pueden haber sido exageradas por los historiadores griegos para destacar la valentía y la resistencia griega frente a la amenaza persa. La historia de Jerjes y sus campañas han sido tema de numerosas obras literarias, películas y estudios históricos, lo que ha asegurado su lugar como uno de los personajes más destacados y controvertidos de la historia antigua. Si te ha gustado el video, puedes regalarme un like y suscribirte. También puedes ponerme en los comentarios qué te parece esta clase de contenido con temas históricos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.